Dios, hermanos, ahí en Ezequiel. Vamos a ver la lectura ahí, hermanos, en Ezequiel. La lección del día de hoy, el capítulo, lección número 11. Gloria a Dios. Se exige la responsabilidad moral. Es el tema en esta mañana. Allí en Ezequiel, capítulo 3. Vamos dando lectura ahí, hermanos, hasta el 27, del 16 al 27. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura ahí en Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, del 16 al 27. Hermano, vamos a leer ahí alternadamente y concluimos ahí en el 27. Se exige la responsabilidad moral. Este es el tema en esta mañana. Lo llamamos, hermanos, Ezequiel 3, 16. Gloria a Dios. Grande nuestro Dios. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ezequiel 3 dice la palabra, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero tú amonestares al impío, y él no se arrepiente de su ciudad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado. Si el justo se apartare de su justicia e hicieres maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el honesto se aparta para que no peques y no pecares, de cierto vivirás, porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río que va, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. En cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre las puertas y con ellas te atarán y no saldrás entre ellas. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Cuando yo te he hablado, abriré tu boca y vendrás. Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, escucha, que se escuche, y el que no oiga, porque casa rebelde son. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Padre, porque usted es digno de recibirla. En este momento, Señor, vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mí, que tú vengas a hablar, que tú vengas a ministrar esta palabra y que podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Y el tema es: se exige la responsabilidad moral. Es el tema central en esta mañana. Se exige la responsabilidad moral. Dice la verdad central: los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. De esta manera declara la enseñanza, hermanos, o es el tema central de esta clase. Los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. Y el texto dice: no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambie de rumbo y vive. Y es el mismo mensaje, hermano, que tenemos que estar hablando hoy en estos últimos días. Cambia tu vida, cambia tu rumbo.
busca a Dios. Ese es el tema, hermanos, que tenemos que estar predicando en estos últimos días. Necesitas cambiar tu manera de vivir. Vivir conforme la palabra. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tenemos el tiempo listo ahorita para estar buscando de Dios. Pero sin embargo la gente no quiere nada de Él. La lección de hoy, hermanos, continúa explorando la importancia del llamado divino de Ezequiel. Usted recuerda la semana pasada que le habla y le dice: yo he puesto envío e hijo de duro rostro, de empedernido corazón, y le darás, así ha dicho Jehová. Le habla a Ezequiel, le dice: te he puesto un pueblo de un corazón duro. Pero tienes que hablarle, así ha dicho Jehová. Y es lo mismo, hermanos. El mensaje de hoy. Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento. Que se vuelva a Dios. Es el mismo mensaje. La gente ha endurecido su corazón. Estamos viendo la situación. Estamos viendo la vida que estamos viviendo. Pero ni aún así el pueblo se humilla. Pueden ver tantas situaciones en tu familia, pueden ver tantos caos, pero ni aún así el pueblo se humilla. El pueblo, en vez de buscarlo, más endurece su corazón. A un pueblo que conoce la palabra, que se ha criado en el evangelio, ha escuchado el mensaje por años, han endurecido su corazón y se han apartado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, así como lo vivió Ezequiel. El ministerio profético de Ezequiel, en esta parte de la historia, el enfoque cambia al tema de la responsabilidad, el compromiso, hermanos. La familia nuestra que nos rodea, los amigos, la gente con que frecuentamos. Es nuestra responsabilidad hablarles de la palabra. Es nuestro compromiso enseñarles. Pero si ellos lo rechazan, hermanos, nosotros libramos nuestro compromiso. Esta es la responsabilidad que cambia el tema a Ezequiel en esta lección. El compromiso, la responsabilidad de hablarles, de testificarles, de invitarlos al templo, de orar por ellos, especialmente la gente que nos rodea en nuestro entorno, hermanos. Todo lo que está a nuestro alrededor, con la gente que frecuentamos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que hablarles el mensaje. La responsabilidad de Ezequiel hacia las personas a quienes fue llamado al alcanzar con el mensaje de Dios, la responsabilidad individual de su audiencia de regresar a Dios con arrepentimiento y obediencia en respuesta a la advertencia profética de Ezequiel. Una advertencia, hermanos, que tenía que declarar al pueblo: vuélvete a Dios. No era un pueblo que no conocía. Era un pueblo que conocía a Dios, pero se había rebelado, se había puesto en contra de Jehová, se había inclinado a dioses ajenos, estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había mandado. Y usted y yo tenemos muchos conocidos que estuvieron en el templo, estuvieron sirviendo a Dios y ahora están haciendo lo contrario. Los que nos enseñaron a nosotros, los que fueron en un tiempo nuestro ejemplo, ahora están afuera de los caminos de Dios. Esto tenemos que entender, que ahora que estamos aquí nosotros, tenemos el compromiso de hacerlos volver al Señor. Ya han probado, pero el enemigo los tiene atados de una manera, hermano, que no quieren saber más de Dios. Mire, han visto tantos problemas en la iglesia, han visto tantas circunstancias,
tanto mal testimonio que se han revelado. Pero yo quiero que veamos algo, hermanos. Ellos lo han visto, ese mal testimonio, ese mal comportamiento, como lo he visto yo y lo han visto muchos. Pero sin embargo, yo no he puesto la mirada en el hombre, porque el que me perdonó fue Él. El que me salvó fue Él. El que me sanó fue Él, no el hombre. Dios fue el que transformó mi vida. Dios fue el que sanó mi cuerpo. Dios fue el que hizo algo en mi ser. Amen. Entonces a Él yo tengo que permanecer fiel. Aunque todos se rebelen, aunque todos no quieran saber más de Dios, yo le sigo buscando. Esa es mi actitud. Aunque nadie quiera, yo seguiré fiel a Dios. Porque Él es el que ha hecho algo en mí. Yo he probado su bendición. Yo he sentido su presencia. Yo he sentido su amor. Yo he sentido su gozo. Y por eso yo permanezco en su presencia. Esto es lo que le enseña Dios a Ezequiel. La responsabilidad es individual de su audiencia de regresar a Dios con arrepentimiento y obediencia en respuesta a la advertencia profética que les daba Ezequiel. El gran reformador Martín Lutero, dice el escritor, una vez dijo: somos responsables de lo que decimos y también de lo que no decimos. Es nuestra responsabilidad de lo que hablamos y de lo que no hablamos. Porque si Dios nos dice, dale el mensaje y no lo hacemos, nos quedamos callados, somos responsables. Y la palabra que demos, también somos responsables. En otras palabras, no tenemos salida. No tenemos a dónde movernos. Si hablo, voy a dar cuentas. Y si no hablo, también voy a dar cuentas. Porque Dios quiere que proclamemos. Dios quiere que hablemos. Dios quiere que testifiquemos. Dios quiere que declaremos. Somos su voz aquí en la tierra. Somos sus manos. Somos el instrumento de Dios. Somos sus vasos, hermanos. Si lo hacemos o no lo hacemos, vamos a dar cuenta por nuestra palabra. Este gran reformador dijo: somos responsables de lo que decimos y también de lo que no decimos. Hay un tiempo para el silencio y hay un tiempo para hablar. Cuando otros se enfrentan un grave peligro o cuando van por un camino peligroso, no debemos callar, hermanos. Si usted sabe que alguien va por un camino desviado, usted tiene que hablarle y corregirlo. Usted tiene que decir: vuélvete a Dios, busca a Dios. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Hay que estar recalcando el mensaje. Hay que estar recalcando la palabra. Especialmente, hermanos, aquellos que se han desviado. Aquellos que se han apartado. Tenemos que estarles hablando. En los pasajes que estudiaremos en esta lección, Dios inculcó a Ezequiel la responsabilidad de advertir a las personas por su conducta. Esta advertencia también se aplica a nosotros. ¿Qué responsabilidad tenemos de advertir a nuestros amigos, familiares, vecinos y descarriados? La responsabilidad de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros vecinos descarriados, es nuestro compromiso hablarles la palabra. Busquen de Dios, congrégate, acérquense. Yo decía el jueves, yo le decía a una jovencita: ¿vas a la iglesia? Me dice que no. Y le dije: ¿te va a llevar el chamuco entonces? Y me pregunta: ¿quién es el chamuco? El diablo, le digo. Busca de Dios, acércate. Porque tenemos que advertirles, hermanos, la oportunidad de decirle: necesitamos buscar de Dios.
La gente necesita hoy más que nunca acercarse a Dios. El mensaje es, estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo en el último tiempo. Yo les enseñaba un video de un mensaje que me dieron, hermanos, esta semana, el jueves. Y la advertencia es, iglesia, prepárate, Cristo viene. Iglesia, prepárate, Cristo viene. La advertencia a la iglesia de que Cristo viene. Tenemos que advertir a nuestros amigos, a nuestras familias, a aquellos descarriados, que se preparen porque Cristo viene. Le van a decir, como me dicen a mí, ¿cuántos años hace de que estás diciendo que Cristo viene? ¿De cuándo estás predicando de que Cristo viene y no ha llegado? Yo te digo una cosa, va a venir. Va a llegar el momento. ¿No quieres? No va a haber excusa. Te lo he advertido. ¿No quieres nada? La Biblia nos dice más bien, que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. La gente disfrutando, casándose, dándose casamientos, en fiestas, en borracheras, en fandangos, pero nadie buscaba de Dios. Va a llover. Viene agua. Va a llover. Como 120 años predicó Noé. Y no se ganó a nadie. Nomás su familia. Nadie quiso escuchar. Pero cuando empezó a llover dijeron, ábrenos, Noé. ¿Y qué dijo Noé? Yo no cerré la puerta. Yo no cerré la puerta. Así que no hubo oportunidad. La puerta estaba cerrada. Por eso es necesario, hoy más que nunca, que busquemos a Dios y que advertamos a amigos, parientes, familia, que se preparen. Cristo viene. Cristo viene. La lección de hoy, en Ezequiel 3:16 al 21, habla. Y le dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así le dice, háblales la palabra que te doy y amonesta a mi pueblo. Este es el mensaje que le da Dios a Ezequiel. Amonéstalo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Escuche, la palabra es fuerte. Le dice Ezequiel, si no lo adviertes y esa persona se pierde, su sangre va a caer sobre ti. En otras palabras, el compromiso es de nosotros de hablarle a aquellos que se han apartado, que se han alejado o que nunca le han conocido, que les hablemos. Pero es su decisión servirle o rechazarle. Usted y yo tenemos que cumplir el compromiso, hablarles y quitamos el compromiso. Si ellos no quieren, no podemos, hermano. A fuerza nada. Yo siempre he dicho, hermano, cuando una persona quiere conocer a Dios, va a venir por sí solo a un altar pidiendo que oremos por él. Pero si usted lo trae, esa persona no va a durar mucho, porque lo convenció usted. La persona lo tiene que convertir o convencer, es el Espíritu Santo. Es el que convence, es la palabra. El Espíritu Santo da el convencimiento de que necesito de Dios. El hombre no, es Dios. 7 días después de su visión inaugural, Dios le habló nuevamente a Ezequiel, y esta vez el Señor comparó el ministerio de Ezequiel con el trabajo de un atalaya o un vigilante.
¿Cuál era el compromiso del vigilante? En el mundo antiguo, era deber del atalaya pararse sobre el muro de la ciudad o otro lugar estratégico y estar atento a las señales de peligro inminente. Era el guardia que estar vigilando cuando el peligro llegara. Si él detectaba peligro, era su responsabilidad de dar la voz de alarma para que los habitantes pudieran defender la ciudad. Aquí podemos ver, esta es la comparación o la enseñanza que le deja Ezequiel, que lo va a preparar como un vigilante, como una atalaya, para que esté vigilando y cuando la palabra de Dios llegue a él la comparta al pueblo. Si él detectaba peligro, él tenía que advertirle al pueblo. Si no lo hacía, era responsable de la pérdida de vida y del desastre militar que resultara. Todo caía en contra de él si no advertía al pueblo que había peligro. De esta manera le advierte a Ezequiel: este es tu compromiso, este es tu responsabilidad. Tú tienes que hablarle al pueblo. Si yo te digo que el pueblo está en pecado y necesita arrepentirse, tú tienes que hablarle. Tú tienes que dar la voz de alerta. Y esa voz de alerta, hermanos, somos usted y yo. Dios nos ha puesto en este mundo para que proclamemos, para que enseñemos, para que oremos, para que intercedamos por aquellos que necesitan acercarse a Él. Dios le dijo a Ezequiel que había hecho de él una atalaya espiritual para el pueblo y que si no les advertía cuando se acercaba el peligro, sería responsable de las vidas que se perdieran. Va a ser tu responsabilidad. De esta manera le habla a Ezequiel. Por lo contrario, si daba la voz de alarma y el pueblo no escuchaba, entonces sus muertes estarían en las propias manos de ellos mismos. Por eso dice el 19: pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En otras palabras, Ezequiel libera su compromiso. Tú le hablaste, tú le advertiste, él no quiso escuchar. Y es lo mismo, hermanos, trabajo que tenemos que hacer usted y yo hoy en estos últimos días. Advertir a la gente. Busquen de Dios, congréguense, aliméntense. ¿De qué manera, hermanos? Yo les decía el jueves, ¿de qué manera podemos acercarnos a Dios? No oro, no leo la Biblia, no me congrego. ¿De qué manera yo me puedo acercar a Dios? No me gusta orar, no me gusta leer la palabra y no me gusta ir al templo. Pero yo quiero irme al cielo, yo me quiero estar en la presencia de Dios el día que yo falte. Lo siento mucho, pero no lo vas a lograr. Aquí tenemos que reconciliarnos con Él. Aquí tenemos que tener una buena relación con Dios para poder un día estar delante de Él por la eternidad. Si aquí no me reconcilio con Dios, si aquí en la tierra, mientras tenga vida, yo no me reconcilio con Él, no tengo parte con Él. Yo tengo que restaurar mi vida aquí en la tierra, tener esa relación con Él. Por eso dice, la responsabilidad de la atalaya era vigilar y advertir. La responsabilidad del pueblo era escuchar a la atalaya y actuar en consecuencia de lo que les hablaba. En otras palabras, si el atalaya le decía: arrepiéntete por tus pecados, busquen a Dios, el pueblo tenía que obedecer. Y si no obedecía, Ezequiel se quitaba y salvaba un compromiso. Su alma se salvaba. Pero si no les hablaba lo que Dios les había dicho,
él mismo se perdería por no obedecer. Recuerde, hermanos, con Dios, hermanos, lo más importante de todo lo que Dios está pidiendo de nosotros es que aprendamos a obedecer. No hemos recibido muchas cosas, hermanos, porque no hemos aprendido a obedecer. No hemos podido obedecer a Dios, hermano. Y mientras usted y yo no obedezcamos, hermanos, las cosas no van a cambiar. Tenemos que aprender a sujetarnos a Él. Tenemos que aprender a obedecerle. Hay a veces que nos duele. Hay a veces que digo, yo no me alcanzan las fuerzas. Ya no puedo. Estoy luchando, estoy batallando. Pero tenemos que pararnos firmes y seguir adelante. ¿Dónde cree que está nuestra victoria, hermanos? En nuestra obediencia a Dios. En medio del problema, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del problema. Grande eres, Dios. Te glorifico, Padre. Te exalto, Dios. Praise the Lord. Ahí es donde está nuestra victoria. En aprender a obedecer, hermanos. En aprender a sujetarme a Dios. Y el pueblo hoy, en nuestros días, no quiere sujetarse. Si el justo se apartara de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, y en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Así le habla a Ezequiel. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Así le habla a Ezequiel. Tú libras el compromiso. Por eso es importante reconocer la responsabilidad que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha confiado en nosotros, hermanos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro alcance. ¿Qué estamos haciendo con lo que está a nuestro alcance? En lo que podemos gobernar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos educando? ¿Les estamos exhortando? ¿Le estamos diciendo, necesitas buscar de Dios? Al que está a nuestro alrededor, necesitas acercarte a Dios. ¿O no estamos preocupados por nada? Con que me salve yo y aunque todo se pierda. Esa no es la actitud que Dios nos ha declarado, hermanos. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que, hermanos, es el compromiso nuestro de hablarles, testificarles, advertirles que Cristo viene, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Es nuestro compromiso. El 22 dice, vino ahí, después de esto, dice, vino ahí la mano de Jehová sobre mí. Y me dijo, levántate, sale al campo y ahí hablaré contigo. Después de este mensaje, que se ponga como atalaya y que hable todo. Mire la visión que viene, le dice, levántate, vete al campo y ahí hablaré contigo, le dice Ezequiel. Y me levanté y ahí salí al campo y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí pondré sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. En otras palabras, después que la exhorta, que les hable, después le dice, enciérrate y no hablarás con ellos. Después de encargarle a Ezequiel que cumpliera fielmente el papel de atalaya, de proclamar la palabra, el Señor le dio su primera tarea. Entra y enciérrate dentro de tu casa. La primera responsabilidad. Lo que sigue es una descripción de una circunstancia que es inusual para un profeta. Dios haría que Ezequiel enmudeciera y no pudiera hablar con la gente
que había sido enviado. Sin embargo, Dios le aseguró que cuando fuera el momento adecuado, abriré tu boca y le dirás. Esto fue un mensaje poderoso. Ezequiel no debía hablar extemporáneamente de su propio corazón o según su propio criterio. Debía esperar una palabra de Dios. En otras palabras, Ezequiel tenía que esperar el momento que Dios le advirtiera que le hablara al pueblo. De esa manera, cada vez que Ezequiel hablara, lo haría con autoridad que acompañaba a la palabra de Dios. No por su propio conocimiento, no por lo propio que él podía hacer. Él tenía que esperar la voz de Dios, que le dice: te voy a poner por atalaya, pero va a ser el momento cuando yo te lo indique. Es el momento que Dios ponga la palabra en nuestra boca y la declaremos a aquel que anda perdido. Mire, mucha gente ha perdido oportunidades de proclamar el mensaje, hermanos. Se nos ha presentado oportunidades y muchas veces nosotros hemos quedado callados. Hemos perdido muchas oportunidades. Por eso es necesario que estemos alertos a nuestro oído espiritual y escuchemos la voz de Dios. Es el momento. Y si usted y yo obedeciéramos el momento que Dios nos indica, aquellas almas deberían ser convertidas. Pero el pueblo no está escuchando la voz de Dios y no estamos hablando el momento que Dios nos lo está poniendo, sino queremos hacerlo a nuestra manera. De esta manera le habla Dios a Ezequiel: voy a pegar tu lengua a tu paladar, vas a quedar mudo hasta que yo te la despegue, para que le hablas a un pueblo rebelde, un pueblo de mente, de corazón duro, hermanos. A Ezequiel le tocó vivir en un momento, hermanos, un pueblo rebelde, no quería saber nada de Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, el mundo está igual. La gente no quiere venir a la casa de Dios. La gente no quiere congregarse. La gente no quiere, por más que les hablamos, por más que les advertimos, no quiere, hermanos. Y estamos viendo, hermanos, señales. Las señales que se muestran en los cielos todos los días, hermanos. La gente se espanta, la gente anuncia. ¿Sabe quién está proclamando? Que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Es el mundo. Las piedras están hablando mientras la iglesia está callada. La iglesia no está diciendo nada. O la iglesia está hablando un tema para que la gente esté a gusto. La gente esté contenta. La gente quiere venir al próximo servicio, agradando a la gente. Mientras tenemos que estar proclamando el pecado, señalando el pecado, señalando la inmundicia, señalando lo que no sirve, para que el pueblo se arrepienta. Y estamos permaneciendo callados o hablando. No te preocupes, hijito, Dios, voy a orar, Dios va a estar todo bien. No, tú necesitas orar, tú necesitas buscar de Dios. Yo te puedo ayudar, pero tú tienes que humillarte, tú tienes que buscarle. Nosotros podemos interceder contigo, pero tú tienes que buscarlo también. No te ha tenido que todo lo haga alguien más. Dios quiere tener una relación con nosotros personal. Esto es lo importante, tener una relación con Dios personal. Si nos vamos ahí a Ezequiel capítulo 18, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca me tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras,
no por el pecado del padre, iba a recibir las consecuencias del hijo. Claramente dice, la alma que pecare, esa morirá. La persona que peca y no se arrepiente, esa alma va a morir. Mire, si nos vemos la generación nuestra, hermanos, si nos vamos 2, 3 generaciones, ¿qué era nuestra familia? ¿Podíamos verlos reunidos en un templo? No. ¿Qué es lo que hacían? Váyanse 3 generaciones para atrás. Que le hayan contado sus padres qué es lo que hacían, qué era su vida. ¿Dónde vino el mensaje? ¿A dónde vino la palabra? Yo le puedo decir, a mí llegó por mis abuelos, pero a una edad avanzada también tenían sus altarcitos en la esquina. En su creencia, en aquellos tiempos, tenían sus altares ahí en la esquina. De toda su juventud, su vida, así eran. Pero sin embargo llegó el momento a una edad avanzada y llegó el mensaje. Y por ellos llegó el mensaje a mí también, de un niño. Usted se preocupa. Los niños que están ahí, hermanos, es la edad más temprana que usted le puede sembrar la palabra, el mensaje. Que escuche una palabra, una historia. A mí no se me olvida la historia de Jonás, hermanos. De niño la escuché. A mí no se me olvida la historia de Sansón. A mí no se me olvida la de Moisés. A mí no se me olvida aquel versículo, el primer texto que me enseñaron a algunos 8 años. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De San Juan 3:16. Nos lo dieron en un texto así, con letras grandotas que teníamos que colorear. Y el que coloreara más bonito, se ganaba un Nuevo Testamento. ¿Qué usted cree? Uno como hombre, hermanos, pues más tosco para pintar, más feo. Y una mujer, pues más exquisita, más bonita. Pues mi hermana me ganó. Y le dieron el Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento lo tengo yo. Todavía. Ella se lo ganó, pero ella no le puso atención ya. Yo lo estoy conservando. Un Nuevo Testamento así, hermano. Cuando tenía 8 años. Un librito así, los que dan que ponen los hoteles. Uno chiquito así. Cuando tenía 8 años. Lo tengo. Ese librito, hermanos. 8 años. Coloreando bonito para ganármelo. Pero no me lo gané porque pinté feo. Le soy sincero, no sé colorear. Yo lo pinté lo más bonito que pude a mi manera, pero la maestra lo calificó que no ganó. Pero como que ya me quedé con el testamento, ¿no? Pero yo quiero que entendamos, de esa edad el mensaje se quedó. Vino a dar fruto a los 16 años. Yo tenía 16 años cuando vino a dar fruto, a conocer al Señor. Y de entonces aquí estoy. No son muchos, no, 10 años tengo. Ay, sí, cómo no. Estamos viejos ustedes. Pero le digo una cosa, hermano, el mensaje yo a tiempo. Usted se preocupa, ¿qué pueden los niños? No, ahí se queda el mensaje, ahí se queda la palabra, aquellas historias, hermano, y a su tiempo esa semilla va a producir. Esa semilla va a reventar y va a dar su fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Pero hay que permanecer, hermano. Hay que perseverar. Hay que seguir adelante. Seguir proclamando el mensaje de salvación. A Ezequiel le dice, es desafío, una idea que era popular entre los exiliados de Judá, que le dijo, la noción de que estaba sufriendo por los pecados de sus antepasados y no por los suyos propios.
Esta idea se resumía en ese proverbio conciso que decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese es el proverbio. La Torah más bien declara que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De hecho, el exilio fue la culminación de generaciones de rebelión y elección pecaminosa. En Segunda de Reyes, el Señor respondió a los pecados de los malvados reyes Manasés con unas amenazas ominosas: y yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que le oyere le retiñirán ambos oídos. Y aunque Josías, nieto de Manasés, fue quizás el más piadoso de los reyes de Judá y llevó a cabo una renovación completa de la vida espiritual de Judá, esto no cambiaría la opinión de Dios sobre el castigo que había jurado enviar. Si usted mira, hermano, yo ahorita vengo ahí en Reyes. Aquí vengo en Reyes, todas las mañanas empiezo a leer. Y en Reyes estoy leyendo, hermanos. Y cómo, hermanos, cómo el juicio cae, hermano, no solamente sobre el rey, sino con su descendencia, por no obedecer a lo que Dios les da, los desordenaba. Aunque el exilio fue un juicio colectivo, dice, provocando por los pecados de varias generaciones, la generación actual era inocente y no estaba sufriendo por los pecados de otros, sino por los propios. Es lo que le dice aquí. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así que el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No le está diciendo que son consecuencias de los pecados de los padres. Están siendo consecuencias de su propio pecado. Puede ser, hermanos, que nuestros padres no obedecieron, pero nosotros obedezcamos a Dios. Cada uno de nosotros somos individuales y vamos a dar cuentas a Dios. Usted va a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios. Mis obras sean buenas o sean malas, yo tengo que presentarme delante de Él. Pero yo no voy a pagar por lo que alguien más cometió. Yo voy a pagar por mis propias fallas. Y voy a recibir bendición por mis propias obras que haga, buenas. Yo mismo. Por eso le dice Ezequiel claramente: el alma que pecare, esa morirá. Aquí le está enseñando, aunque el exilio fue un juicio colectivo provocado por los pecados de varias generaciones, la generación actual no era inocente ni estaba sufriendo los pecados de otros, sino por los suyos propios. Ellos también estaban en desobediencia, ellos también estaban en pecado y estaban pagando las consecuencias de su desobediencia. La generación anterior habían pecado y provocado al Señor, pero esta generación había agregado sus propios pecados a los que se habían cometido antes. Pecado sobre pecado. Aún en medio del castigo colectivo, Dios daría vida a cualquiera que rechazara la idolatría, la inmoralidad sexual, la injusticia social, la violencia. Sin embargo, cada persona podía decir que obedecería sus mandamientos y seguir a Dios fielmente. Es como en los tiempos de hoy. El que quiere seguirle a Dios le va a seguir. El que no quiere, hermanos, no podemos hacer nada. Yo y usted nos queda solamente orar. Usted y yo tenemos la responsabilidad de interceder por los nuestros. ¿Sabe cuál es? Señor, antes de su partida, dale la oportunidad que se arrepienta. Esa es mi oración, hermano. Antes de que se vayan, dale la oportunidad de que se arrepientan. Como me decía una persona y me peleaba, hermanos. Y yo aquí se me levantaba ya de peleándome. ¿Qué chiste ese? Peca toda la vida y cuando se muere se arrepiente. Ah, no, ese no, se vaya al infierno. Así me peleaba.
Yo le decía, Dios tiene misericordia de quien quiere. Lo siento. Yo le digo, esta persona mayor de ancianito, estaba gravemente en el hospital ya para partir. El nieto preocupado buscando a quien le diera el plan de salvación. A mi hija yo la llevo con su médico y cuando le sacó la sangre dijo, no, están sus defensas muy bajos. Todavía ni caminaba Valeria. Me mandan al hospital con ella a internarla porque su defensa estaba muy baja. No sabemos qué causó, qué pasó, me mandaron. Y cuando yo voy subiendo al elevador para ver el cuarto donde estaba mi hija con mi esposa, me lo encuentro en el elevador y se me pesca, no te vas, va con mi abuelo, está en las últimas, dale el plan de salvación. Y ahí estuve con él, dándole el plan de salvación, se entregó al Señor y me agarró de la mano y me dijo no, que no me moviera, que ahí me quedara con él. Ahí estuve sentado con él y que no se preocupe, usted va a un buen lugar, ha entregado su vida al Señor, no sé, todo va a estar bien. Unos 45 minutos, terminó. No conoció a Dios, una persona mayor lo conoció en sus últimos momentos. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Amén. Y me dicen que no es justo. Esa persona me ha peleado, no es justo, no es justo. Peca toda la vida y nomás y hace, no. Yo le decía, y él me decía, no hay nadie en la Biblia, nomás el de la cruz que estuvo ahí, pues todo, no hay otro ejemplo, no hay nada. Y me quería bloquear siempre. Yo decía, a mí me dice la palabra que Dios tiene misericordia de quien quiere. Yo le digo una cosa, a lo mejor tú que dices que estás sirviendo a Dios y no quieres a esos que se arrepienten en el último momento, a lo mejor te pierdes tú. Porque ¿qué es lo que estás? Bueno, yo tengo que hablarle al perdido. Antes que se muera, hay que darle el mensaje. O no es un trabajo, de responsabilidad. Antes que se vaya, entrégate a Cristo. Y él no le parecía. Dice, qué chiste, dice. Y nosotros toda una vida. Y este nomás se murió ya. Por eso le digo, hermanos, cada quien va a recibir su recompensa conforme el trabajo que haya hecho. Si trabajamos mucho, nuestra corona va a ser más grande. El que no, una corona chiquita. Pues le digo, va a ser. ¿Con cuánta gente, hermano, se va a salvar a último momento? No sé. Usted y yo, hábleles, recuérdeles, como los nuestros hermanos que han estado en la iglesia y saben de la palabra. Le digo una cosa, hermanos. A veces cuando tienen sueños que se despiertan, claman la sangre de Cristo. Y no están aquí en la iglesia, pero saben la palabra. Saben el mensaje, así que en el último momento, hermanos, tienen la oportunidad de arrepentirse porque conocen la palabra y saben cómo ir al Señor. Que no quieran es otra cosa, pero yo puedo decir, Señor, dales tiempo que se arrepienten. Si se van a perder, si se van ya para morir, dales el tiempo que se arrepientan, Señor. Dales oportunidad. Esa es mi oración. Interceder, que haya un amor por aquellas almas, que no se pierdan. Aquí es Santiago, hermano. Que él quisiera volver a alguien que se ha extraviado. ¿No nos dice, hermano? Ahí habla en Santiago. Hay mucha gente extraviada, hermanos. Hay mucha gente que ha perdido el camino, se ha apartado. Es nuestra responsabilidad traerlos al Señor, hablarles la palabra. Ezequiel 18:10 dice, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violara a las mujeres de su prójimo, al pobre, al menesteroso, oprimirá, cometiere robos, no devolvería la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, y quiere, no te parar. Si tuviéramos un hijo de esta manera, hermano, ¿qué nos dice? Dios le recordó a su pueblo a través de Ezequiel que cada individuo o cada generación toma una decisión personal. Esto es lo que le enseña a Ezequiel. Cada individuo toma su decisión personal. Mi trabajo es enseñarle. Si no quiere, es su responsabilidad. Dice, es su propia decisión personal acerca de servir a Dios o rebelarse contra Él. Tener padres justos
no garantiza la justicia para la próxima generación. Mire, hermanos, hemos visto mujeres, hermanos, madres, cristianas, hermanos, temerosas de Dios, y sus hijos, lo peor. Hemos visto padres, hermanos, amadores de Dios con todo su corazón, llorando en un altar por ellos, y ellos los peores. Es lo que nos dice y le enseña a Ezequiel. El tener padres justos no garantiza la justicia para la próxima generación. Ni tener padres injustos significa que uno está condenado a vivir separado de Dios. Si nuestros padres no quisieron y yo le busco, y es mi decisión. Aquí le dice, y que no ha, perdón, más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, que ultrajara a las mujeres, o al pobre, al menesteroso, oprimiere, cometiere robos, no devolvería la prenda, alzará sus ojos a los ídolos, hiciera abominación, prestaré interés o tomaré usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si engendrare hijo, el cual viniere todos los pecados que su padre hizo, y vendiéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, a la casa de Israel, ni oprimiere a nadie, la prenda, y apartare su mano del pobre, e interés, a usura, no recibiere, guardare mis decretos, y enduviere mis ordenanzas, no morirá por la maldad de sus padres, de cierto, dice, vivirá. Aquí quiero que veamos, el tener padres justos no garantiza la justicia para la próxima generación, ni tener padres injustos significa que uno de estos condenados vivir separado de Dios. Cada persona toma su propia decisión acerca de aceptar la salvación y la vida ofrecida por Jesucristo. Todos nos vemos afectados por las decisiones tomadas por otros, ya sea en nuestra familia o en la sociedad en general, pero esto no nos deja sin esperanza ni significa que Dios no puede bendecirnos. A pesar de nuestra historia o circunstancias, la salvación siempre es posible para aquellos que responden con fe y obediencia a la oferta de vida que Dios extiende a través del Evangelio. Dios está dispuesto. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su puerta, abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Es lo que dice Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, dice, yo voy a entrar, voy a cenar con él. Pero si no abrimos la puerta, hermanos, él no va a entrar. Él es un caballero. El que es usurpador, ladrón, es el diablo. Ese no suena la puerta. Ese se mete. Es como los ratoncitos, hermano, cada vez. Por más que ustedes cierren las puertas, todos buscan la rendija, buscan cualquier, y entra a su casa a buscar, a ver qué encuentra. Así es el ladrón. Anda buscando cómo meterse en su vida para destruirnos. Es lo que él quiere, destruir nuestra familia, destruir nuestros hogares, destruir nuestra vida. Es lo que el enemigo quiere, acabar. Porque si acaba con la familia, acaba con la iglesia, hermano. ¿De qué manera el enemigo ha destruido templos? Destruyendo familias. ¿Cuántos pastores, hermanos, se han separado? ¿Y quién es el que sufre? La iglesia. ¿Cuántos líderes, hermanos? Ha habido problemas entre ellos y los que se pierden en la congregación. Se desparraman. Y es el pastor. Ese es el problema de la iglesia. Yo les enseño. Si yo le fallo, usted permanezca fiel. Usted le sirve a Dios, no me sirve a mí. Escúcheme. Si yo le llego a fallar, usted permanezca fiel a Dios.
Usted le sirve a Dios, no a mí. Escúcheme. Yo quiero que quede esto claro. Cualquier cosa o cualquier persona de la congregación le falle, no se vaya. Usted está sirviendo a Dios. Él va a ser fiel con usted. Él no le va a fallar. El hombre falla, pero Dios no falla. Eso que quede bien claro. Mucha gente al ver, mire hermano, todos estamos expuestos. Si no nos paramos firmes, el enemigo puede destruir nuestra vida. Pero no por eso usted se va a alejar. Usted permanezca fiel a Dios en medio del problema, en medio de que los líderes fracasen. Usted siga fiel a Dios. Usted le debe la salvación a Dios, no al líder, no al que está enfrente, a Dios. Párese firme. Ore por mí. Yo oro por ustedes a permanecer, a seguir firmes a Dios. Pero el enemigo quiere acabar. Quiere destruir la iglesia. Y le digo una cosa, hermano. Este lugar lo quiere acabar. Pero no lo va a lograr. ¿Qué dice la palabra? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amen. Praise the Lord. Es más grande Dios, hermano, que el enemigo. Él está destruido ya. Está derrotado, está vencido. No puede hacer nada. Pero hay que pararnos firmes nosotros a servir a nuestro Dios. Y usted interceda, hermanos, por los suyos, dos vidas que se están descarriando. Interceda. Hay palabras también que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Declárelos. Están sentenciados a servir al Señor. Aunque se rebelen, aunque se aparten, aunque se alejen, están sentenciados a servir al Señor. Pero párese firme y crea la palabra. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ezequiel 18:19 dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eres justo, Dios tendrá misericordia. Eres injusto, el castigo de Dios vendrá, tarde que o temprano. Dios castiga el pecado, pero Él no castiga a nadie por las malas acciones de otras personas. Recibimos lo que sembramos, recibimos lo que cosechamos. Él declara: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Cuando estamos ante Dios, es el día del juicio. Recibiremos lo que justamente merecemos por las obras realizadas en nuestra vida. 2 Corintios 5:10. No seremos perdonados porque venimos de una familia o una nación cristiana. Y no seremos condenados por el mal de ellos o por otras personas. Depende de nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Se ríen, hermanos, de mí a veces. Porque estamos ahí en la oficina, hermanos, así. Y tenemos un cuartito, tenemos que hacer copias. Y a veces la copiadora, cuando tiene tiempo de no estar haciendo copias, cuando le mete la papel, se tarda mucho. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, lo abrazo. Y a veces me pescan haciendo eso. Dije, estoy hablando con Dios, no estoy solo. Y no estoy loco. Aquí está Dios
Está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Amen. Praise the Lord. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por interceder por mí. Y lo gracias, Espíritu Santo, lo abrazo. Y en eso entra y dice, se quedan así. ¿Estoy loco? Estoy dándole gloria al Padre, hermano, al Hijo y al Espíritu Santo que está Amen. conmigo. Praise the Lord. La gente me puede ver. Yo, ¿por qué me voy a avergonzar? Es un Dios grande. Jesús intercede y el Espíritu está conmigo ahí. Ellos no lo miran, pero yo lo siento. Yo sé que está ahí conmigo. Por eso les digo, hermanos, tenemos que aprender a obedecer. Porque el pecado de cada persona es tu propio pecado, sus propias consecuencias. Tú desobedeces, recibirás tu consecuencia. El 21 dice, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardara todos mis estatutos, y hiciera según el derecho y la justicia, de cierto, vivirá y no morirá. Escuchen, todas estas personas que le digo, que pecare toda una vida y a último momento se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Qué dice? Claramente. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia de que hizo vivir. Mire, Ezequiel continúa explicando, ahí vemos todos sus versículos más adelante, la explicación de la justicia de Dios. Al declarar que las acciones pasadas de uno no determinan definitivamente el futuro de una persona. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas han pasado. Yo quiero que entendamos esto. Dios declara que las acciones pasadas de uno no determinan definitivamente nuestro futuro. Dios evaluará a su pueblo en base a la decisión que tomaran en el futuro. Si se vuelven a Dios con un corazón sincero, Él los recibirá con bondad y les permitirá volver a comenzar con borrón y cuenta nueva. Como dice el dicho por ahí. Con borrón y cuenta nueva, arrepiéntete. Entrégate al Señor y lo pasado quedó atrás. Y mírenos. A veces, bueno, años para atrás, yo me acuerdo que venían y daban el testimonio, hermanos. Hablaban de testimonio una hora. ¿Qué brujerías hicieron? ¿A cuánta gente mataron? ¿A cuánta gente golpearon? Daban todo. Y al final, Cristo, me entregué mi vida a Cristo. Le dieron una hora la gloria al diablo. Y 2 minutos a Dios. Antes yo lo entendía. Pero ahora entiendo. Yo voy a testificar, hermano, lo que Dios hizo de que me salvó para adelante. Lo pasado, que lo cuente el diablo. Yo no voy a contar lo pasado. Esto se quedó atrás. Porque dice que las cosas viejas han pasado. Dice que Dios sepultó en lo profundo del mar mi pecado. Y se olvidó. Y yo no, yo lo traigo a la luz. Como que me deleito. No, hombre, hermano. Yo, por estas manos corrió sangre, hermano. Así, hermanos. Así testificaban. Y en el tiempo, pues, yo lo escuchaba. Pero ahora digo, testifican 1 hora y media de todo su pecado. Y dan la gloria a Dios 1 minuto, 2. Y se entregaron al Señor y Dios los salvó. Gloria a Dios. Vamos a orar. No, hermanos. Yo tengo que testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que Dios está haciendo en mi vida después de ser salvo. Es lo que yo voy a declarar. Lo que Dios ha hecho. Lo que Dios me ha dado. Lo pasado quedó en el pasado. Fue tal vez malvado esto, pero a Dios sea la gloria. Le voy a dar la gloria a Dios. Amen. No darle la gloria al enemigo, hermano. Yo quiero que entendamos esto. No sé si ustedes piensan diferente que yo, pero de esta manera yo pienso. Yo le quiero la gloria a Dios. A Él. Lo que hice allá está de sobrando. Ese es el pasado. Yo quiero declarar las grandezas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y va a seguir haciendo.
Y voy a seguir declarando la grandeza de Dios. A pesar de todo lo que he experimentado en estos últimos meses, todo lo que he batallado estos últimos meses, a Dios que la gloria, porque Él sí que me ha dado la victoria. Amen. Todo, hermano, que he enfrentado estos últimos meses. No ha sido fácil. Ni para mí, ni para mi esposa, hermanos. No ha sido fácil. Pero sin embargo, a Dios y la gloria, he salido adelante. Y no me he quedado en casa. Sigo viniendo. Y sigo proclamando. Y sigo orando. Y sigo predicando. A pesar de todo, hermanos, lo que hemos enfrentado. Pero sin embargo, Él es el que me va a dar victoria. Dios. Y me va a seguir dando. Y aunque hagan, hermanos, envíen, hagan cosas, hermanos, para destruir este lugar del ministerio, palabra de Dios. No hay quien toque. Lo que Dios ha levantado, lo que Dios ha puesto, no hay quien lo tumbe. Escúcheme. Hay que pararnos firme y seguir adelante. En medio de todas las circunstancias, vamos a seguir adelante. Por le digo, lo pasado se queda en lo pasado. Vamos a declarar lo que Dios ha hecho nuevo. Si se vuelven a Dios con todo un corazón sincero, Él los recibirá con bondad y les permitirá volver a comenzar con borrón y cuenta nueva. Pablo lo expresó de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como el padre en la parábola del hijo pródigo. Dios se regocija cuando su hijo perdido vuelve a casa. A la inversa, aquellos que son justos deben tener cuidado de no volver autocomplacientes o creer que su justicia pasada los protegerá del castigo divino cuando elijan el camino de pecado. Como el que dice: ya salvo, salvo para siempre. Ya me entregué al Señor, ya puedo volver otra vez a los mismos pecados. Mentira del diablo. No puedes. No puedes ser salvo y luego irte a hacer lo malo. Tenemos que perseverar y vivir. Por eso le digo, claramente, quiero aclarar eso. Como el padre en la parábola del hijo pródigo. Dios se regocija cuando sus hijos perdidos vuelven a casa. A la inversa, aquellos que son justos deben tener cuidado de no volverse autocomplacientes o creer que su justicia pasada los protegerá del castigo divino cuando elijan el camino del pecado. Toda la vida haciendo, ayudando al prójimo y olvidándose de su vida espiritual, olvidándose de su familia, olvidándose de los más importantes, lo que Dios nos ha confiado. ¿Usted cree que se podrá hacer eso? No. Allá me entrego mi vida, porque dice la palabra: ¿de qué sirve si dejo quemar mi cuerpo por una persona, pero no tengo de amor? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve nada, hermano? Si dejo que me mate, pero no hay perdón, hermano. Todavía hay gente, hermano, que va al templo y hay enemistad entre la familia, entre los hermanos, entre los parientes, entre los conocidos, entre los vecinos. No se hablan. ¿Podrá hacer eso? No. Tiene que haber algo nuevo. Cosas viejas han pasado. Dios te va a hacer una persona nueva. Vas a poder amar, querer, respetar al que nos rodea, al que nos ofende, al que nos hace mal. Lo vas a aprender a amar. Por eso, en esta lección, hermanos, quiero que entendamos: Dios nos ha puesto, hermanos, como atalayas. Vamos, cuando Dios nos dice: habla, habla. Ora, ora por la persona necesitada, por las personas enfermas, por las personas tristes. Tal es el mensaje. Es el momento para que las almas sean restauradas. Necesitamos usar la sabiduría de Dios y escuchar su voz para hablar a los nuestros. Especialmente nuestra familia, hermano. Ore por ellos todos los días. Pongan la mano de Dios. Interceda. No se canse de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar. Hábleles, ore, interceda por ellos. No, te escuchen o te dejen de escuchar, tú les vas a hablar como quieras.
Va a llegar el momento que las palabras van a sonar a ellos y van a volver al conocimiento. Aunque vivimos en una cultura que está lejos de ser piadosa, Dios nos ama a cada uno de nosotros y nos ofrece la oportunidad de aceptar a su Hijo Jesús y de vivir para Él. Como creyentes hemos sido llamados a ser atalayas para quienes nos rodean, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Nuestro deber es advertir de las consecuencias de rebelión contra Dios. Evalúe su influencia a favor de Cristo, tanto en su familia como en la comunidad. Ore por los líderes a todo nivel, que reconozcan a Cristo como Salvador y busquen la sabiduría de Dios en su liderazgo. Examine su vida para determinar si está excusando comportamientos impíos. Todo esto, hermanos, es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, hábleles, ore, testifique que Cristo viene y que necesitan buscar de Dios. Tienen la oportunidad. Ahorita estamos en tiempo, pues la gente no quiere. Parece que vamos saliendo de esto, hermanos, y la gente, en vez de estar agradecida con Dios, están apartados de Dios. Oremos uno por nosotros, así que póngase de pie y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia. Hemos compartido la enseñanza, Padre. Ahora, Dios, te pido, Dios, que venga la palabra y toque el corazón de alguien de una manera maravillosa, Padre. Que el pueblo te busque. Que el pueblo venga a tus pies, reconociéndote como el Salvador del mundo. En este momento, Padre, yo le exalto, yo le glorifico, Dios, y le doy gloria, porque solamente usted la merece. Intercedo por cada uno que está aquí en esta mañana, que seas tú, Señor, obrando tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.